versículo 21, dice, y este será mi pacto que yo hago con ellos, dice Jehová, que el espíritu mío, ¿cuánto tiene ese espíritu? El espíritu mío, parecido a lo que Dios me dio ahorita, Jesucristo, que lo tenemos, que el Padre nos ha dado, el espíritu mío que está sobre ti. ¿Se acuerda que Jesús más tarde abrió el libro de Isaías y también dijo, el espíritu del Señor está sobre mí? Hay veces, ¿verdad?, que llegamos a un momento dado en que decimos que Dios no está y nos sentimos tan basura, perdonando la expresión, tan miserable, nos sentimos la escoria más baja de este mundo. Oye, hermano, pero ese es el momento en que estamos pasando alguna situación o alguna prueba. Pero lo más importante de todo es lo que la carne nos quiere dar a entender, lo que el diablo quiere que nosotros recibamos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y también te dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Pedro al principio, andando con Jesús, con eso tenía un espíritu de cobardía. Porque cuando apresaron a Jesús, y fue el único que le seguía desde Egipto, si Pedro tenía un espíritu de cobardía, los demás yo no sé qué tenían. Eso no sé para dónde cogieron. Y Pedro del Egipto le seguía, dice la palabra. Pero ese fue el que tuvo la dignidad, el que Dios puso los ojos y dijo, aunque me está siguiendo del Egipto, este es el que yo voy a escoger. Con este voy a empezar. Y dice en el libro, dice, y este espíritu mío que está sobre ¿quién? Sobre ti. Y mis palabras que puse, ¿dónde? El cristiano cuando habla del Señor es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que pone la palabra en nuestra boca. A Jeremías cuando Dios lo llamó, él dijo, yo soy un niño, no puedo predicarla. Y él le dijo, no digas que eres un niño, porque la palabra que yo pongo en tu boca es la palabra que tú vas a decir, es lo que tú vas a enseñar. Así que no digas que tú eres un niño. Y le dijo más, ¿y te he puesto para qué? Tú vas a arrancar, tú vas a construir. Y por ahí le sigue diciendo el llamado de Jeremías. No digas que eres un niño, porque la palabra que yo pongo en tu boca, eso es lo que tú vas a decir. La palabra que uno predica es la palabra que Dios pone en nuestra boca. Quizás tú podrás decir, Dios mío, pero ¿quién soy yo? Si durante el día me sentía tan miserable, ni siquiera me dieron deseos de orar. Y mira ahora la palabra que tú me estás dando para predicar. Mira este cántico que yo estoy cantando, sí, hermano. Porque Dios sabe que nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Él lo sabe. Porque Dios sabe que en medio del gozo y la alegría, la carne también se tambalea y pelea contra el espíritu. Y dice la palabra que todo el tiempo tenemos una batalla entre la carne y el espíritu. Y la carne quiere buscar para abajo las cosas materiales, claro, y las vemos bonitas porque es así, por eso estamos en este mundo. Pero el Espíritu, dice la palabra, cuando Jesús se llevó a 3 de sus discípulos a orar allá en el monte, dice la palabra que estaban orando y cuando venía Jesús los encontraba durmiendo y más tarde tuvo que decir, ya yo entiendo que la carne es débil y que el Espíritu de ustedes está dispuesto. Así que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros siempre va a estar dispuesto para buscar las cosas de arriba. Podrá estar enojado, puede que en un momento hasta maldiga, que no te pueda pasar, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios que puso en ti, ese nadie te lo va a quitar. Y aún estando ahí medio contristado, en un momento dado va a ser activado. Porque no todo el tiempo va a estar así, no todo el tiempo va a estar en ese mal humor, no todo el tiempo va a estar en esa dejadez, no todo el tiempo va a estar en un deseo todo el tiempo carnal. No, hay un espíritu que Dios sembró en tu vida, que lo puso en ti. La Biblia dice que yo fui sellado para el día de la salvación, para el día de la redención. Y que aunque mi carne quiera que yo me pierda, dentro de mí, cuando yo le di mi corazón a Cristo, Él puso el sello de garantía de mi salvación. Y como Él puso el sello de garantía de mi salvación, Él dijo, por cuanto yo le he sellado, apártese toda iniquidad, todo el que invoque el nombre mío. Dentro de mí, por encima de todo, yo tengo que entender que el Espíritu de Jehová está sobre
mí. Usted dígame esta mañana, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y dice, y las palabras yo las puse en tu boca. Así que las palabras cuando aquel se convierte, o cuando te dice tú eres un varón de Dios, o como a veces Núñez dice que se supone que aquí sí tiene que ser uno, que uno siente la presencia de Dios cuando uno le está hablando a alguien, y la otra persona tiene que sentir que el impacto, algo diferente, porque la palabra que tú estás diciendo es la palabra de Dios. Y Dios respalda lo que dice ahí en la palabra. Y si tú dices la palabra dice, porque tu mente, aunque no te acuerdes dónde está el versículo, pero sabe que está ahí escrito. ¿Y por qué decía Jesús cuando el diablo tentaba? La palabra. Y los hombres de Dios, la palabra. Y cuando venían a hacerle preguntas, le decía, porque escrito está. Y cuando venían los del pueblo religioso, él le dice, ¿usted había leído las escrituras que simbolizaban ya en el Antiguo Testamento? Y todo era a través de la palabra. Los milagros Jesús los realizaba a través de la palabra con permiso del Padre. Todo es a través de ¿qué? De esa palabra. Por eso es que el enemigo, ¿por qué va directamente a nuestra mente? Porque ahí es donde está la palabra de Dios. Y él dice, si puedo arrancar lo que está ahí, entonces meto la palabra mía. Y la palabra del enemigo lo que viene es para matar, hurtar y destruir. Entonces nosotros la única forma que somos edificados es a través de la palabra del Señor. ¿Por qué cuando usted está leyendo o viendo una película, usted enseguida eso se le queda en la mente? Va ahí. Créeme, hermano, que se queda ahí grabado, porque esto es un disco que no borra, se queda todo ahí grabado. Pero David en un momento dado se dio cuenta y decía, wow, todo se me queda ahí en la mente, no se me va. Mi pecado siempre está delante de mí. David lo decía en su salmo. Cada vez que camino, mi pecado siempre va delante de mí. ¿Por qué decía que va delante de mí? Porque está ahí metido. No se le podía borrar aunque Dios lo haya perdonado. Pues entonces el Señor dijo, como el pecado se mete ahí, pues yo voy a hacer una cosa, y lo prometió en el Antiguo Testamento. Va a llegar un momento en que yo no voy a escribir la palabra más ahí donde ustedes la están escribiendo, en los pergaminos, o en los postes, en las piedras. No, yo la voy a escribir en sus corazones. Y por eso ahora dice la palabra en el Nuevo Testamento, que el Señor, ¿dónde es que viene a morar? En nuestros corazones. ¿Y qué es el Dios? Cuando te hablan de Dios, te habla de la palabra. Porque Juan capítulo 1 te dice, y aquel verbo que era que la palabra vino a habitar entre nosotros. Y como vino a habitar entre nosotros, pues la palabra de Dios vino a estar ¿dónde? Dentro de mí. Por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Porque el enemigo se incrusta, pero Dios dice, yo tengo que meterme ahí hasta lo profundo. Es importante que nuestras mentes estén saturadas por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Hay un dicho que dice que lo que tú comes, ¿eso qué? Eso eres, algo así es. Lo que tú comes, eso eres. Y de la abundancia del corazón hay que abre la boca y habla. Y Pablo dijo más, lo que tú comes luego sale por otro lado. Y echaba la letrina en la versión antigua, ¿verdad? Porque entra por un lado y tiene que salir por otro, porque si no explota. El cuerpo que lo procesa y lo que es desperdicio para afuera. Pero él dijo, pero lo que sale no es lo que entra, sino lo que sale es lo que hace daño por tu boca. Y de la boca, por eso cuando usted ve que una persona abre la boca y se queda con el canto, usted dice, pues eso es lo que abunda ahí dentro. Porque de la abundancia, no te dice, ¿verdad? Si el Señor dice, estoy en el corazón, ahora te dice que de la abundancia del corazón abre la boca. Miren esto. Gracias a Dios que uno va saliendo de la ignorancia. Hay personas que antes yo en un momento dado criticaba a Dios. Dios le habla tanto a esta persona y se le revela tanto. Y Dios me dijo y Dios me dijo. Y a través del tiempo uno va aprendiendo. Sí. Y va cogiendo una galleta a través del Espíritu de Dios. Si usted anda con Dios, ¿de qué usted va a hablar? De Dios. De Dios. Y si usted lee la Biblia, ¿de qué usted va a hablar? De Dios. Pero si yo ando con una persona que no es de Dios, ¿qué es lo que yo voy a hablar? Eso mismo. Dime con quién anda
y te diré quién eres. Si ando con el diablo, voy a hablar como el diablo y voy a actuar como el diablo. Pero no decimos que andamos con Cristo. Y si yo ando con Cristo, ¿cómo debo de hablar? Con Cristo. Pablo no dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces criticamos a la persona que dice, el Señor me dijo, pero si yo ando con Cristo, se supone que yo diga lo que Dios me diga o lo que yo leo, porque es la realidad. Parece mentira que ahora, con el tiempo, a través de los años, uno va refrescándose más la mente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno no lo sabe todo. Todo el tiempo estamos aprendiendo y vamos subiendo a diferentes niveles. Entonces uno puede decir, el Señor me dijo porque yo camino con Él. El Señor me dijo porque Él es quien se supone que esté a mi lado. El Señor me dijo porque el Espíritu de Dios está en mí, ¿verdad? Que se lo leí, lo hice en el Nuevo Testamento también. Y si el Espíritu de Dios está en mí porque Dios lo puso, entonces Él dice que lo que pone en mi boca, eso yo ¿qué? Yo hablo. Entonces no te puedes quejar que un cristiano en todo momento esté ahí hablándote de la palabra, Este no me habla más nada de la palabra. ¿Y de qué más quiere que te hable? Del diablo. ¿Y de qué más quiere que te hable? De destrucción. ¿Y de qué más tú quieres que te hable? De las cosas bonitas de este mundo que luego te llevan a la perdición, dice la palabra. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Caminos que parecen bonitos, amistades que parecen bonitas, pero al fin y al cabo, ¿qué? Dos ciegos juntos caminen, caen en el mismo hoyo. Pues la palabra de Dios dice, y nosotros ya escuchamos un mensaje, que en la sexta generación la muerte no pudo prevalecer, porque había un hombre que se llamaba Enoc, y Enoc como caminaba con Dios, y Enoc como andaba con Dios, y Enoc como hablaba con Dios, y Enoc en todo tiempo era Dios, y en todo era tiempo Dios. Y muchas familias te van a decir, todo el tiempo es iglesia, todo el tiempo es Biblia, todo el tiempo es aquello y lo otro. Entonces usted le va a decir, ¿qué más quiere que yo te diga si Cristo vive en mí? Si Cristo vive en mí, no te puedo hablar de las cosas del mundo porque yo lo que practico son las cosas de Dios. Antes te hablaba de lo que era cerveza, cigarrillo, marihuana, cocaína, cuánta basura había, que si tal muchacho aquel para las mujeres me gustaba lo que sea, o tal muchacha o muchacho, lo que sea, y te hablaba de las cosas del mundo. Ahora mi lenguaje como ha cambiado, porque dice la palabra que Dios puso por el Espíritu, su palabra en mi boca. Ahora mi boca también ha sido santificada. No te puedo hablar como antes yo te hablaba. No puedo pensar como antes yo pensaba. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y la droga que yo usaba ya no la uso más. Y la droga que yo usaba ya no la uso más. Y la droga que yo usaba ya no la uso más. Hubo un cambio desde Cristo conocí. Sigue más, termina con esto. Y dice que esa misma palabra Dios la prometió para ponerla también en la boca de tus hijos. Pero depende de mí porque empezó a poner en mí primero. ¿Y yo soy qué? El sacerdote en el hogar. Oh, si es la mujer, sacerdote en el hogar. Pero dice la palabra que Dios la puso en mí. Y esta misma palabra Dios la va a poner en mis hijos, la va a poner en mis nietos, y la va a poner en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta que la culminación de todo el mundo. Esa palabra se va a seguir poniendo en los labios de cada uno de ellos, porque es palabra de Dios. Y ese espíritu que Dios puso en mí, también Dios lo prometió para mis hijos, para mi familia, para todo el que esté donde esté en casa.
Ese Espíritu de Dios que es tan importante, hermano. Ustedes saben cuánto desearon los hijos de Israel que ese Espíritu de Dios solo venía para los hombres escogidos de Dios, para los sacerdotes, para los reyes, especialmente para ellos nada más. El resto del pueblo no podía gozar de esta bendición. Y hoy en día, a través de la sangre de Jesucristo, ese Espíritu de Dios ahora viene a morar a todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador. Entonces Cristo viene y tú vienes al frente y dices: sí, me arrepiento, soy un pecador, sí, he sido malvado, he sido esto otro. ¿Sabes qué? Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que hace que tú sientas es qué dolor, arrepentimiento. ¿Por qué? Por la vida que tú llevabas antes. Entonces tú das un cambio de ¿cuántos giros? ¿Cuánto? 160. Un giro completamente. 300. Bueno, lo importante es que da un giro completo. No se me olvidó. Usted da un giro completamente. ¿Para dónde iba Pablo? A Damasco a buscar. El Señor le dijo: te voy a hacer que vire. Y parece que no lo entendió, pues lo tumbó al piso. Aprende. No me escuchaste, para el piso que va. Y parece que todavía estaba un poco receptivo. Y dijo: tú eres de los bravos, Eurico. Me gusta darme con gente así como tú. Pues va a estar ciego por 3 días. Y después que estaba ciego por 3 días, no comió esos 3 días, ni bebió, estuvo en ayuno. Y allá Dios lo metió a pulirse. Ahora él estaba allí esperando, pero lo lindo de todo el caso es cuando vio que ya no podía más, que se estaba dando con algo más duro que él. Él dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y cuando uno viene a los pies de Jesús, las cosas tienen que cambiar. Uno tiene que decir lo mismo: Señor, desde ahora en adelante, dime qué tú quieres que yo haga. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y cuando uno le dice, cuando uno le dice eso, el Señor dice: wow, así me gusta que me lo hagas, porque yo te voy a dar de lo que yo tengo, y te voy a dar de mi espíritu, y te voy a dar toda la herramienta que tú necesitas para que tú puedas resistir, dice la palabra, en el día ¿qué? En el día malo. Si tú no estuvieras a Cristo en tu corazón, ¿desde cuándo tú hubieras dejado ya los caminos de Dios? Si tú no estuvieras a Cristo en tu corazón, tú estuvieras perdido en el mundo, embarrado hasta más no poder. Si tú no estuvieras Cristo en tu corazón, sabrás, tú estuvieras hasta muerto, preso, yo no sé qué. Pero si tú estás aquí en esta mañana, dale gloria a Dios, regocíjate. Dice la palabra: regocíjate. Si hasta ahora tú has podido prevalecer, estar en la casa de Dios, estás buscando de Dios. Quizás tú dirás: estoy en 50%, en 40%, pero me arrastro, llego a la casa del Señor. Quizás no estoy activo como antes, pero voy en ese camino. Oh, gloria a Dios. Y sigue prevaleciendo, sigue buscando. Y cuando tú vienes a ver, hermano, poco a poco Dios, porque Dios, la palabra de Dios dice que Dios terminará la obra que Él comenzó en nosotros. Él pone en nosotros el querer como en el hacer. Él hace con nosotros, gloria a Dios, lo que Él quiera. Dice la palabra que Dios nos va renovando todos los días, de día en día, de gloria en gloria, de poder en poder, de poder en poder. Hermano, esta misma palabra tú tienes que decírsela a tu carne. Señor, aleluya. Porque muchas veces estamos, hermano, sin fuerza ninguna. Y cada vez que se vaya acercando más el levantamiento de la iglesia, las cosas más duras se van a poner. El deseo de ir a la iglesia, menos lo vamos a tener. No te creas que te vas a poner más contento. ¿Por qué? Jesús se lo dijo a los discípulos. Los discípulos estaban contentos y alegres. Y Él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como rayo. No venía una nave espacial. No venía contento y alegre con toda la música, que se querían romper la ventana. No, una bazooka tremenda. No. Dice la Biblia que lo vio caer del cielo como una centella, como un rayo. Y usted sabe que es como un rayo, quiere decir que venía ese diablito botando fuego por todas partes. Eso fue peor que un meteorito cuando cayó a la tierra. Así que si él lo vio, era porque él estaba desde antes, desde la creación. Por eso él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso él dijo: y tú eres el rey, sí, yo soy el rey. Y tú eres el Cristo, sí, yo soy el Cristo. Y cada vez que preguntaba, sí, sí. ¿Por qué? Porque desde un principio él siempre ha existido. Y él sabía quién era el diablo.
Por eso el diablo venido tentaba, pero Jesús conociéndolo. Porque los demonios, cuando Jesús no había llegado, ya los demonios estaban diciendo: no te acerques más, no te acerques más. Usted sabe lo que es que hoy en día un cristiano diga lo mismo. Que tú te le vaya a orar por una persona, o esté llegando a una casa y desde afuera ya la persona te esté diciendo: por favor, no te acerques más. No sé, algo diferente tú tienes. Algo hay que no puedo percibir, no puedo quedarme de pie, Algo hay, no te acerques, por favor, no te acerques. ¿Por qué? A Jesús le decían lo mismo: no te acerques, sabemos quién tú eres. El diablo conoce. Aleluya. Aunque te bañes con todas las aguas, si es que hay agua bendita en esta vida, con todas las plantas, y te echen cuanto trabajo haya, el diablo conoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El diablo conoce quién tiene poder y quién no tiene poder. El diablo sabe quién lo puede echar fuera y quién no lo puede echar fuera. El diablo conoce bien quién es cristiano y quién no es cristiano. El diablo conoce bien quién puede endulzar y sanar bien este mundo y quién no lo puede sanar. El diablo conoce bastante bien, oh gloria a Dios, quién es peligroso para él y quién no es peligroso. El que no es peligroso para él lo va a dejar quietecito. Pero cuando tú tratas de acercarte un poquito más, dice: este me huele a mí a fuego, este me huele a mí a que me va a dar candela. Oh, este me huele a mí a que me va a dar por la cabeza, como me dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Este no es fácil, él sabe, hermano, él sabe. Pero nosotros, como no tenemos espíritu de cobardía, la palabra dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. ¡Ay, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz! Y la gloria de Jehová ha descendido sobre ti. Y la gloria de Jehová ha descendido sobre ti. Y usted sabe lo que es que en medio de la situación que estemos pidiendo, oh, usted sabe bastante la historia de Job, porque se lo he dicho, lo dice la palabra, que en medio de las situaciones, él se levantaba y decía, y créeme, que no lo decía con mucho gozo, no era fácil. Pero ¿cómo contestaba de arriba el Padre? Papá. ¿Cómo contestaba el Padre? Y le decía al diablo: no lo ha considerado de nuevo, todavía me sigue alabando. Gloria a Dios. Y más tarde tuvo su recompensa por haber resistido en el día malo. Dice la Biblia: 3 veces más le devolvió lo que había perdido. Y las mujeres más hermosas eran las hijas de Job. Porque Dios recompensa, hermano. Dios da lo mejor. Así que Pablo dice que somos bienaventurados cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y Pablo también decía: esta breve tribulación, no te dice que va a ser para toda tu vida. Esta breve tribulación en la cual tú estás pasando, ¿va a ser para qué? Para Dios glorificarse en mi vida. Oh, para yo ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Y usted tiene que entender que Dios nos ha puesto en nosotros el espíritu de ¿qué? De Dios. Que seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en toda la tierra, en todo el mundo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted sabe que cuando llegó ese día que muchos le estaban esperando y se fueron, pero hubo un grupo que estuvo ahí ferviente esperando, y ese día llegó. Porque cuando Dios tiene promesa para tu pueblo, no importa el día, la hora. Él dijo que vendría y vendría. Él dijo que llegaría y llegaría. Y si Dios te ha dado promesas, van a cumplirse en tu vida. Y si Dios te dijo que va a pasar algo bueno en tu vida, va a pasar. Y si Dios dijo que te iba a bendecir, te iba a bendecir. Y si Dios dijo que te iba a multiplicar, te iba a multiplicar. Y si Dios dijo echa para adelante, echa para adelante. Y si Dios dijo no retrocede atrás, no lo haga. Y si Dios dijo sométete, sométete. Y si Dios dijo que toda tu casa servirán a Jehová, cree en esa palabra. Y Dios dijo que la enfermedad se va porque se va. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aprende, hermano, una cosa. Para mí también. Desde ahora en adelante, estoy aplicando todo el mensaje a mí. Se está quemando completo. Pero si Dios no me habla, ¿de qué vale la pena predicar? Y sí, porque creen, esto es para mí, esto es para mí. Y no. Yo no preparo mensajes para que le caiga aquel o aquel. A veces ni lo preparo. Quiero que Dios me hable. Y yo te voy a probar hoy. Pero quiero que me queme a mí primero. Ay, aleluya.
¿Sabe que Juan, el discípulo amado, el que escribió el libro de Apocalipsis, lo último que hicieron fue que lo metieron en un envase con aceite hirviendo y tuvieron que sacarlo? El aceite no le hizo daño. Y yo le dije una vez que si hubiera sido un pedazo de carne de albóndiga se hubiera frito, pero no le hizo daño. Y por último dijeron, está medio viejito, vamos a llevarlo a la isla de Pasmo para que se muera ya de hambre. Allí no había agua, no había nada. Pero Juan, ¿en quién creía? Creía en Cristo. Escribió ahí 5 libros y él mismo escribía y decía, mis ojos palparon, mis manos tocaron el verbo de la vida. ¿Usted cree que yo voy a negar a Dios por eso? Por una experiencia tan hermosa. Y él siguió creyendo en lo que él vio y escuchó, y nosotros tenemos que seguir lo mismo, lo que veo y escucho. Por eso Juan dijo, nosotros, le dijo a los alguaciles, nosotros no podemos dejar de decir y hablar lo que nosotros vimos y escuchamos. Nabucodonosor, cuando tuvo el mensaje que lo mandaron a llamar a Daniel, Daniel dijo, porque a mí me conviene testificar, hablar de las grandezas de Dios. Aleluya. Y cuando Dios le daba la revelación del sueño, primero decía, a ese Dios que me ha dado la contestación. Le daba primero la gloria a Dios. Para ti es este mensaje, para ti esta revelación, para ti es este sueño. Tú estabas de esta manera y de esta. Wow, eso es Dios cuando habla. Oye, hermano, cuando Dios habla, las cosas son rectas. Nosotros nos reímos, bromeamos, pero cuando Dios nos habla, Dios es recto en su palabra. Créeme, hermano. Y cuando Él te habla, la palabra se tiene que cumplir. Porque dice la palabra que Dios no deja a nadie en vergüenza. Los profetas venían, Dios los levantaba de los montes, de la cueva, de donde sea, te traía el mensaje. Y si era la voluntad de Dios que tú no murieras, iba y te iba. Pero si el rey quería, te mandaba a matar. Porque Jesús dijo a Jerusalén, ¿cuántos han matado por causa de mi nombre? Pero ahora yo voy a darle un buen azote a ustedes. 70 años después se cumplió la palabra. Tú que matas a los profetas. Pero los que no mataban, daban el mensaje y se iban y nadie más los volvía a ver. ¿Y dónde Dios los tenía? ¿Dónde era su vida? En los montes, en las cuevas, metidos debajo de la tierra subterránea. Ahí era la vida de cada uno de ellos. Y de ahí Dios los llamaba. ¿Por qué? Porque era separación. Nadie podía decir, este es un chota, a este lo dijeron, ya viene. No. Venía el profeta, decía la palabra, esta es la palabra. Y la gente dice la palabra en el Antiguo Testamento, que cuando el profeta daba la palabra, o venía de camino, el pueblo temblaba. Esos son los hombres de Dios. Pero como muchos charlatanes se han lucrado, muchos charlatanes le han hecho tanto daño al Evangelio, hoy en día muchas personas no quieren creer a la palabra. Porque hay muchos corazones por allá tristes, muchos corazones por allá que los engañaron. Y por culpa de ellos hoy en día no quieren saber de la palabra. Pero créeme, hermano, que todavía hay buenos cristianos, buenos predicadores que todavía anuncian el Evangelio, la buena doctrina de la palabra de Dios, y que todavía la palabra de Dios prevalece para siempre. Y el profeta venía y daba la palabra, o todavía no la había dado, y venía y pasaba en medio del pueblo. Y había dos preguntas que ellos se hacían. O viene con buena noticia, o viene con mala noticia. La buena es que Dios lo iba a bendecir, y lo iba a librar del enemigo. Y la mala era que venía un castigo sobre la nación. Esa era la que no querían escuchar. Así pasaba con Jeremías, que lo echaron en una cisterna. Y a Nehemías lo echaron en una cisterna, porque le decía al rey acá, tus profetas dicen esto, yo te digo esto. Tus profetas te profetizan, sal a la batalla, y yo te voy a decir una cosa, vete, sal a la batalla, pelea contra tus enemigos. Pero una cosa te puedo decir, que Dios me reveló a mí, que yo vi a Israel por los montes corriendo, huyendo, mientras ellos peleaban. Y ve y le dice al otro rey, ven que te dije que este profeta nunca me ha dicho a mí la verdad. Hay 400 allá que están diciendo que vaya y pelee, que voy a tener victoria. Te dije que no vinieron donde él, porque él nunca me dice la verdad. ¿Y cómo quiere que le dijera la verdad si siempre este rey acá estaba en perversión y estaba en pecado? Y el profeta no vendía su mensaje.
Entonces le decía lo que Dios le ponía en su boca que dijera. Y por eso recibió una galleta. Los hombres de Dios pueden recibir cartazo también. Sí. Pero hay de aquel de lo que venga después. Dios le dijo cuando estaba en Egipto, lo escogí para que lo pongan en servidumbre, pero después yo voy a castigar a esa nación. Que se prepare, y así fue. David la cogió, y cuando le da la galleta, si Dios le profetizó de nuevo, si la palabra de Dios que Él me ha dado hoy no se cumple, entonces yo no soy un profeta de Dios. Pero si se cumpliese, Dios ha hablado hoy. Y lo cogieron y lo metieron y se fue a pelear. Porque 400, la mayoría. Y puso por menosprecio a un profeta, que era el verdadero profeta de Dios. No siempre la mayoría tiene la razón, hermano. No siempre el grupo grande es el que está bien. Y a veces nos engañamos con nuestra vista. A veces que menos por eso el Señor dice que los viles y los más despreciables ha cogido Dios para avergonzar a los sabios. Y queremos escuchar siempre el don fulano, el doctor, aquel, el otro. Es que siempre escuchamos. No, es que ese es el mensaje. Ese siempre ha predicado bueno, ese. Y la palabra que ese hombre me diga, esa es. Pero como aquel no sale en la televisión, o no sale en la radio, o no ha hecho tal cosa, pero no sabemos cómo es su intimidad con Dios, y vemos nada más lo que se ve por fuera, como le pasó a Samuel cuando le trajeron a un David, o le trajeron a sus hermanos también. Ustedes saben que él decía ese, bueno, corpuloso, y que más no le faltaba, y el Señor lo cogía en vergüenza. Ay, Dios mío, yo creo que hasta Samuel está medio deslocado también, lo bueno que me quedaba y no sabe qué escoger. Y por último, el Señor le dice, ninguno son, llama, que queda uno. Y el papá le dice, el que está allá con las ovejas, pero eso no sirve, es un niño. Los que te dicen que tú no sirves, los que te dicen que tú no vales la pena, los que te dicen que tú eres un fracaso en esta vida, los que te señalan y te calumnian, ¿qué más te puedo decir? Escoge Dios para avergonzar a los sabios. Lo dice la palabra. Y así mismo tenían a David, el papá y sus hermanos. Y cuando le dijeron, sí, el papá le dijo, allí hay uno para que él cuida las ovejas, que las apesta. Pero lo que vale no es lo que me diga mi hermano, no es lo que me diga mi vecino, mi esposa o mi esposo, es lo que me diga Dios. Esto viene de arriba, papá. Es lo que me diga Dios. Es la palabra de Dios, lo que Él pone en mi boca, en mis oídos. Porque yo puse esa palabra en tu boca, mi espíritu. Y el Señor le dijo, el que Él dice que no es, mándalo a buscar porque es el que yo he escogido. Ahí es donde los grandes, los cocorocos se quedan. El hijo de don fulano, de don fulana. Como le decían a Jesús, y de Nazaret puede salir algo bueno. Sí, de Nazaret nació el Cristo que dijo que le iba a dar por la cabeza al diablo. El que transformó el mundo entero. Hasta el día de hoy todavía se sigue predicando en ese nombre. El que decían que no se podía predicar en ese nombre. Los discípulos siguieron predicando en ese nombre. Y hasta el día de hoy todavía seguimos predicando, escúcheme, en ese nombre. Nombre que se llama Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Porque dice que no hay salvación en otro, como se leyó ahorita. Solo Jesucristo salva. Aleluya. Gracias a Dios. Así que tenga cuidado, hermano. Cuando te vean que te menosprecen mucho, tú sigue meditando en la palabra de Dios. Sígueme rechazando. Un día va a llegar el día de mi victoria. Yo le creo a Dios. Ok, sí, tú dices eso, amén. Pero sí, yo le sigo creyendo a Dios. El Cana le decía a mi esposa, mira, mueve los labios, ¿qué te pasa? Está borracha, está ebria. Estuvo ahí como una loca. Ni siquiera oigo lo que dice. Ella en silencio conmigo. Porque aquí no importaba más. Es un asunto entre ella y Dios. Hay algunas oraciones que hay que hacerlas así. Dios me entiende.
No lo puedo decir duro porque mi esposo no me entiende, ni mi esposa, ni mi hermano, ni aquel, ni el otro. Esto es entre Dios, yo sé que Él me entiende. Hermano, aunque yo no te entienda que sea el pastor, aunque nadie te entienda, hay uno que te entiende. ¿Cuánto lo crees? Hay uno que te entiende, escúchame bien. Es el que pone la palabra en tu boca, es el que te dice que es lo que tienes que hacer. Nosotros fallamos. Y ella estaba allí, Señor, con esa petición, diciéndole, yo quiero que sea un hijo. Y otra cosa es que le hacía voto a Dios. No se puede hacer voto con Dios. Pues ella hizo voto a Dios. ¿Cuál voto fue? Ella le dijo, el hijo que yo te estoy pidiendo, si tú me lo das, yo te prometo que yo lo voy a llevar al templo y lo voy a consagrar para ti, tan pronto sea detectado. Y no lo llevó solo, lo trajo con una tremenda ofrenda. ¿A dónde? A la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios contestó su ¿qué? Su petición. Quiere decir que quería recompensar aparte, y aquello era ¿para qué? Para los gastos del templo. Llevó becerro y yo no sé qué más, todo lo que tiene, todo lo que podía ver. Y llevó a Samuel, y allá fue donde el sacerdote le dijo, esta era mi petición. Esta era la loca que se sentaba allá enfrente con los labios, que era lo único que podía mover. ¿Qué más te han dicho? Esta era la borracha, la ebria que tú te imaginabas que era. ¿Qué más te han dicho que puede pasar por tus mentes? Porque te dirán esas palabras, pero yo te digo hoy que vendrán palabras de bendición para tu vida, la cual tú mismo vas a decir, estas eran las palabras que tú me decías, este es el resultado que Dios me ha dado. Cuando tú vas a hacerte unos exámenes, ¿qué tú vienes después que te hacen los exámenes? Los resultados. Mira, esto era lo que decía, pero aquí dice los resultados de lo que hay. Y le va a dar con eso en la cara a la misma persona que desea. Porque cuando un hombre y una mujer se ponen en las manos de Dios, créeme que Dios va a hacer grandes cosas. La Biblia dice que Dios moverá montes. No le dijo el Señor mismo a los discípulos, mira esa montaña. De cierto digo que si tuvieras fe como un grano de montaña, tú le dices se quita y se quita en el nombre del Señor. No era la montaña, ¿verdad? Son los problemas, la enfermedad de nuestra vida. Grano de mostaza. Un grano de mostaza, que bien pequeño, tú le dirías a esa montaña. Hermano, créale a Dios, por favor. Me aplico el mensaje, pero aprenda a creerle a Dios. O tiene que venir aquí un evangelista de renombre para decirte, créele a Dios que tú vas a ser sanada. No me menosprecie a mí. Quizás Dios quiere hacer un milagro en tu vida, y hay muchas personas, y a veces tienen la mirada puesta en un hombre. Sí, soy un hombre débil, tengo mi flaqueza, pero conozco la palabra. Amén. Y si la palabra a mí me infunde fe, y si es que dice que está eso ahí, pues eso es lo que yo tengo que anunciar a ustedes. Amén. Amén. Usted simplemente dice, es verdad, la recibo. Recibo, o la tengo que recibir de fulano, de aquel que tiene tantos y tantos miembros, o de aquel que va a los Estados Unidos, a Colombia, donde sea. No mires al hombre. Aleluya. Usted ve después, que Dios tenga misericordia de ellos, cómo caen equivocados después. Dios tenga misericordia de ellos, pero vemos después unas malas noticias que no nos gustan. Uno por allá que después predicaba y después por las noches trabaja con 2 o 3 mujeres prostitutas, que no quiero hablar. No soy un super santo. Me siento como de esas personas más vil y más despreciables. Pero Dios me ha escogido para ver un sábado santo. Me siento un don nadie, pero delante de Dios soy un nadie. Amén. Aleluya. No seré un cocoró que en la palabra de Dios lo que sea, pero puesto en las manos de Dios puedo mover montañas. Y esto Dios no lo puede hacer contigo. Dígame, esto no lo puede hacer contigo. No quiero que aparezca. Está bien, aparecerá mi mensaje en Facebook, y aquel se halaga porque aparece, digamos, 10,000 likes o lo que sea, o 15,000, y eso como que lo llena. Aunque aparezca un like, a mí lo que me importa es que el Señor me dio la palabra y ya el primer like me lo dio Dios.
Porque prediqué el mensaje. ¿Para qué quiero que aparezcan 500 likes? Y eso me gustó. Y tal comentario. ¿Para qué? Y allá en el cielo el Señor busca. Yo no he puesto ninguno. Gloria a Dios. Lo que me importa es que aparezca un like de parte de Dios. Predicaste lo que puse en tu boca. Ya yo le di like. Ah, no te gustó el cántico, pero ya Dios le puso like. Le gustó. Llegó a los oídos de él. ¿A quién tú quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿De dónde vienen las bendiciones? El dinero que tú tienes, ¿dónde viene? De Dios. Dios va a ser rico y Dios va a ser pobre. Pero Dios no quiere que todos sean pobres. Porque Dios es rico en bendiciones, pero también Dios es rico en abundancia y en todo. ¿Usted lo sabía? ¿A Dios le gusta que usted esté en miseria? No. ¿A Dios le gusta que usted esté en pobreza? No. ¿A Dios le gusta que usted tenga un carro que se quede donde quiera a pie pasando malos ratos? No. Eso no. ¿Por qué estos hombres eran empresarios, como les dije la otra vez? Eran gente que para muchos le dan otra connotación, pero si Pedro tenía barca, para tener barca en aquel entonces eran porque era gente que tenían empresa. Y en un momento dado, fíjate, y contigo con eso, Pedro la acepta. Ahora el Señor le dice, no va a pescar en una barca. Vete a cogerte un anzuelo, que eso era para la gente pobre. Oye, Pedro se había humillado tanto que lo aceptó. ¿Sí? Bueno, Señor, si tú me dijiste un anzuelo, yo voy a pescar un anzuelo. Señor, ¿y cuánto voy a pescar? Solo voy a pescar un solo pez. Ahora voy a pescar el pez. Y le dice, no es cualquier pez, es el primer pez que tú pesques. Y cuando lo pesque va a abrir la boca y dentro va a encontrar 2 monedas. Porque esta gente hay que pagar impuestos. Para poder entrar al templo había que pagar. Y tú vas a dar una para ti y una para mí. Entonces el que invita paga. Si Dios te invitó al evangelio, te paga. Si Dios te invitó al pastorado, Él dijo que Él iba a suplir. Si Dios te dijo y dijo que lo dejara todo, era porque Él iba a pagar los gastos. En otras palabras, Jesús le dijo, deje todo y sígame. O sea, yo corro con los gastos. A cada uno. Y cada uno de ellos tenían algo, estaban trabajando. Wow, este bravito dice que no sigue, vamos a seguirlo. Y dice que dejándolo todo, hermano, termino, no es fácil dejarlo todo, pero muchas veces hay que hacerlo. Hay gente que han dejado negocio, han dejado, pero te digo, grandes cosas, porque he escuchado testimonios por causa del evangelio. Y gente con una preparación académica terrible, Dios los ha llamado al pastorado, al evangelio, a hacer lo que sea. Y lo han dejado todo para ganarse menos o casi nada. Y como Dios después, hoy en día tú lo puedes ver con grandes iglesias y grandes, pero escucha el mensaje de ellos como un mensaje. Tienen una historia larga. Porque Dios no te llama para avergonzarte. Dios te va a llamar para ti, te vas a bendecir. Mientras más tú trabajes para el evangelio, más Dios te va a recompensar. Porque más tú estás sembrando. Y el que dice, la palabra dice que el que siembra para el reino, de ahí va a cosechar. Hermano, no te des por vencido. Si Dios puso el espíritu tuyo en tu boca y lo va a poner sobre tus hijos y tus hijas, eso te da a entender que Dios a ti y a mí nos ha dado lo mejor. ¿Cuánto cree que Dios le ha dado lo mejor? ¡Amén! ¿Por qué le dijo? Estaba Marta y María, a una le dijo, tu hermana ha escogido la mejor. Aquella iba a estar siempre trabajando apagada. Pero la hermana había cogido la mejor parte por haber escuchado a Jesús. Y la que con sus pelos le enjuagó el cabello, con su cabello le enjuagó los pies al maestro. Ay, hermano. Era una mujer de dinero, y se dice que era María Magdalena, era una mujer de dinero. Tenía dinero. Pero ella dijo, aunque esta sea mi fortuna, pero delante de mí está el dador de la vida. O
O sea, lo que yo tengo lo conseguí a través de Él porque me da salud y ha dado la vida. El perfume que ella tenía no lo tenía ningún pobre, lo tenían los ricos. Y había que usarse una sola vez porque había que quebrar el frasco. Y cuando aquella mujer cogió y dijo, ¿con qué yo voy a recompensar a este hombre que me ha quitado, que me ha salvado de tantos pecados? Usted no se ha puesto a pensar, hermano, lo que es. Usted ponerse a pensar ahora mismo, ponga esa mente a trabajar. Póngala a trabajar en el nombre del Señor. Mira hacia atrás y diga, Señor, ¿de dónde tú me sacaste lo que yo era antes, Dios mío? ¿Qué hubiera sido de mí ahora? ¿Dónde yo estuviera si tú no habías llegado a mi vida? Póngase ahora a pensar, viaje al tiempo, baja esa mente hacia atrás y diga, Señor, aquel milagro que tú hiciste con mi hijo, que está vivo por tu misericordia. Oh Dios, mi esposo o esposa, que yo creía que ya mi matrimonio estaba perdido. Hoy tú lo trajiste a mi lado. Aquel milagro que hiciste en mí cuando decían los médicos que ya no había cura. Oh, cuántas cosas, si ustedes se pudieran a pensar en todas esas cosas, hermano, nosotros estuviéramos sirviendo a Dios de rodillas, caminando de pie. Criticamos porque aquellos católicos se van a una montaña caminando de pie, aunque sea cargando las rodillas, en su ignorancia, ¿verdad? Pero miren la otra parte, lo están haciendo ¿por qué? ¿Ah? Porque algo grande Dios hizo en su vida. Le prometieron algo a Dios y aún en su ignorancia Dios se lo cumplió. Y como hicieron una promesa, allá van ellos, que dejen el pellejo, allá en México, donde sea. Y criticamos, pero no vemos el acto bondadoso de lo que ellos le prometieron a Dios y de alguna manera se lo quieren cumplir. Todavía Dios sigue sanando. Todavía Dios sigue sanando. Todavía Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Que yo no. Sí, la Biblia dice que le podemos prometer a Dios. Le podemos hacer votos a Dios. Votos son promesas. Que si la prometo y después no la cumplo. Sí, lo dice la palabra. Pero yo no soy un cobarde. Yo voy a prometer porque la voy a cumplir. Porque a Dios le gustan los retos. A Dios le gusta que sean bravos. Jacob le dijo, yo voy a hacer una cosa contigo. Si tú me bendijeras en el camino y me dieras, y le siguió diciendo, mira, siguiendo a Dios. Y yo voy a ir a tal sitio, y yo volviese a mi tierra y no me pasara nada, yo te voy a dar esto, aquello y aquello. Y así Dios lo hizo. Y Dios lo hizo a aquel hombre que no le faltaba. Y cuando llegó a la tierra dijo, gracias Señor, porque tal como yo te lo pedí, así tú dices. Conforme a su fe fue que. Ahora yo te digo en esta mañana, coja las cosas de Dios más en serio. Tú no tienes cualquier espíritu en tu boca. En ti no mora cualquier persona, mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres verlo? Yo todavía quiero ver un milagro en mi vida. Y como sé que lo voy a ver, el enemigo me da duro, me drena, no se lo voy a negar. Porque sé que esos milagros los voy a ver y como Dios, no lo veré con otros ojos, lo veré con estos mismos ojos. Lo veré. Aleluya, aunque me cueste, con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Dios está buscando gente valiente. Si Él lo dijo, el reino de Dios, Él le dijo que no iba a ser fácil. Él le dijo, el reino de Dios se hace violencia y cada día se va a poner más fuerte. Pero van a entrar los valientes, no los cobardes. Los cobardes vienen y están un par de meses y se van. Esos son cobardes. Los cobardes vienen un par de semanas. Voy a ver cómo es. A ver cómo es. O a ver cómo me va en la iglesia. El Señor lo saca rápido porque vienen con ese espíritu. Dios mismo lo saca. Pero el que viene contrito y humillado, ese se queda. El que viene un corazón contrito y humillado, dice la Biblia que no despreciará a Dios. El que viene con deseo, la Biblia dice que el que viene con deseo de hallar a Dios lo encuentra. El que viene con deseo de buscar de Dios va a recibir. Y dice la Biblia que lo que tú pidieres, Él lo hace. ¿Cuántos aquí creen en los milagros? Sí. Yo estoy sometiendo mi cuerpo. Creo en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Te estoy hablando de sanidad divina. Exacto, Jesús. ¿Cuántos creen? Porque podemos creer que Dios puede coger una persona, transformarla
era un adicto, yo no sé qué, Dios lo puede transformar. Podemos creer, porque hay muchas personas así, que Dios puede sanar cualquier tipo de milagro, pero en el momento de aplicarlo, no sé qué es lo que está pasando. En el momento de creerlo, no sé qué está pasando. Dios puede quitar un catarrito de mi